Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mamis y papis? Pues miren, les presento a una nueva integrante de nuestro equipo en Juno Doctors. Ella es Daina. Bienvenida, Daina. Muchas gracias. Ella tiene posgrado en educación y aparte tiene un posgrado en logopedia. ¿Qué significa esto? Pues todas las terapias del lenguaje. Entonces está aquí con nosotros para aclararnos muchas dudas que seguramente ustedes tienen. Muy bien, Daina. Bueno, para comenzar me gustaría que nos dijeras como tal qué es un trastorno del lenguaje. Bueno, un trastorno del lenguaje es la dificultad que tienen niños o personas para comunicarse. Ok, entonces, por ejemplo, yo estoy en casa, tengo a mis pequeñitos, ¿hay algún dato así que a mí me pueda decir eso no está bien? O porque a veces te puedes confundir y decir, bueno, es que mi hijo está chiquito, ¿cómo puedo diferenciar? ¿Hay algún dato, pivote, algún síntoma para saber señales? Ajá, Sí. si es normal como habla o no. Sí, señales, porque, bueno, en todas las habilidades hay etapas y en la habilidad del lenguaje todos los niños también tienen etapas para desarrollar esa habilidad del lenguaje. En los bebés, el primer año del bebé, él emite sonidos, ¿ok? Cuando siente algún dolor, el bebé llora. Cuando siente algún placer o algo le gusta, el bebé ríe. Es como su manera de comunicarse. Exacto, esa es la manera de comunicarse del bebé el primer año de su vida. También llora, bueno, ríe, se queja o hace balbuceos. Ya son los últimos meses del año del bebé. Del 1 a 2 años del bebé, el niño empieza a emitir palabras y las cuenta como una. Por ejemplo, la palabra ¿por qué? El niño lo dice ¿por qué? El niño que tiene 1 año a 2 años lo dice ¿por qué? Él dice ¿poque? Ok. O ¿para qué? Dice ¿pa' qué? O aquí está, dice aquí está. Entonces, ese tipo de palabras son las que mencionan los niños de 1 a 2 años. Ahora, los niños de 2 años... Eso se considera normal. Eso o sea, se si tu considera pequeñito normal. está como en 1 año y medio y dice aquí estoy, ya se puede considerar que Normal. ya está juntando 2 palabras y está perfecto. Pero si no las dice es algo anormal y podría ser una señal de que el niño está teniendo un retraso en el lenguaje. Ok, algo que es bien importante, fíjate, Daina, que yo a veces lo platico con los papás en consulta, es que de conocimiento general es a qué edad camina el niño. Entonces todos decimos, pues el niño camina al año. Obviamente si un papá viera que su hijo tiene 1 año y medio o 2 años y no camina, estaría súper angustiado. Pero ¿qué pasa con el lenguaje? No es tanto como de dominio general, pero así como se espera una edad para caminar y para ciertas destrezas motoras del niño, hay metas para cada edad y esto sucede con el lenguaje, pero puede pasarse por alto y me ha pasado mucho que los papás dicen, es que está chiquito, pero ¿qué pasa con esto? Claro, los papás suelen pensar, no, mi hijo todavía no habla, es normal, o todo a su tiempo, a su ritmo. Y puede ser, ¿verdad? Puede ser que el niño ahorita no hable, pero dentro de un mes ya empiece su desarrollo del lenguaje. Pero si no lo hace a tiempo, el niño puede tener un rezago, ¿ok? En el tiempo, cuando un niño empezó su desarrollo del lenguaje a la edad que debería de ser, el niño ya está pronunciando más números de palabras, la pronunciación de los fonemas fuertes como la R o la G ya las pronuncia, mientras que un niño que empezó su desarrollo más tardío no lo está haciendo todavía. Él apenas está aprendiéndose 50 palabras, mientras el otro ya tiene 100 palabras. Ya se soltó, ¿no? Ya se soltó, ya pronuncia fonemas fuertes, etc. Entonces, eso puede ser una de las consecuencias de que el niño no tenga Es este el desarrollo, ¿no? Ahora, el bien desarrollo. importante, así como decíamos justo ahorita, hay metas para cada edad, se llaman hitos. Pues, ok, tu bebé está chiquito, pero si llegó a tal edad, tiene unos meses permitido para que llegue ahí. Ahora, por ejemplo, más o menos vamos a dar unos datos. Alrededor del año tiene que decirte entre unas 5 y 10 palabras, mucho ojo, papás. Palabras que miembros que sean externos de la familia las entiendan, porque luego me ha pasado mucho en consulta que le dicen, es que dice tal y tal, bueno, yo le entiendo que dice eso, entonces es muy importante que sea entendible para alguien más. Y una pregunta, Daina, ¿estos trastornos por qué suceden? O sea, ¿siempre va a ser mi niño no habla porque es flojito, eso es algo muy típico, o hay enfermedades atrás, es falta de estimulación? Aunque bueno, hay diferentes causas. Puede ser desde causas genéticas hasta, por ejemplo, condiciones como el síndrome de Down, déficit de atención o el TDAH.
Ok. O también puede ser el trastorno del espectro autista. Entonces, esas son una de las causas. Y bueno, hay que estar atentos, los papás tienen que estimularlos a tiempo, porque si no le estimula el papá a tiempo y precisamente deja que el niño tenga su desarrollo a su ritmo, entonces no se va a dar cuenta cuando llegue la edad o la etapa en donde ya tuvo que haber desarrollado esa habilidad de lenguaje. Entonces el niño se va a rezagar y se va a rezagar con otras habilidades, como por ejemplo la escritura o la lectura. Ok, entonces miren, aquí justo lo que nos acaba de platicar Daina, voy a hacer así un paréntesis súper grande. Uno, Daina nos hablaba al principio que el niño se comunica desde bebé. Entonces, en realidad, el lenguaje se puede evaluar en un pequeñito, chiquitito. Obviamente, entre más crece, pues es más fácil, pero el lenguaje está desde que nace el bebé. Ya nos dijo Daina que si los pequeñitos tienen un retraso en el lenguaje, puede repercutir en todo lo que significa la comunicación. O sea, así que entonces ya van a entrar a la escuela, les dicta la maestra y entonces ya escriben como que cruzan las palabras. Entonces, mucho ojo, o sea, no es solo como que, pues bueno, me espero, ¿no? Que después pronuncie mejor las palabras. Entonces, ojo, mamis, en esta parte y ojo acá en otra cosa súper importante que nos dijo. El lenguaje puede ser solamente una manifestación de una enfermedad oculta. O sea, no es como solo, pues es flojito, porque sí me ha pasado que bien importante, me dicen, doctora, pero es que no pasa nada, yo empecé a hablar a los 7 años y justo dijiste, hay trastornos genéticos. Pero es que si empieza a hablar a los 7 años no es un trastorno del lenguaje, es un trastorno en el desarrollo del lenguaje. Por y es muy diferente, porque un trastorno del lenguaje puede ser un niño que por alguna causa genética o alguna condición no puede hablar, no puede comunicarse, pero un desarrollo en el trastorno del lenguaje, el niño sí se puede llegar a comunicar con una terapia del lenguaje, pero no quiere decir que no pueda hablar o que no se pueda comunicar, ¿ok? Por ejemplo, el desarrollo, como lo decía hace rato, tiene etapas, tiene edades, entonces edades para aprenderse ciertos números, para pronunciar ciertos fonemas, los fuertes, los suaves. Entonces, si la persona o el niño en este caso está teniendo ese desarrollo, ese atraso en su desarrollo, entonces va a tener esas consecuencias. Claro, entonces, bueno, puede ser una situación genética, o sea que no porque otro familiar se haya demorado es que esté normal. En sí, lo hemos platicado en otras ocasiones, el lenguaje es una situación que se evalúa del neurodesarrollo. ¿Cómo podríamos explicar el neurodesarrollo? Pues como la evaluación de todas las cualidades o habilidades del cerebro. Entonces, lenguaje es súper importante. Entonces, el niño que no habla o se retrasa o tiene un rezago para la edad, tiene un trastorno en el desarrollo del lenguaje. Ya nos decía Daina, puede ser secundario a lo mejor a un trastorno por déficit de atención, puede ser un trastorno del espectro autista, o puede ser incluso un problema de audición, o simplemente que le falta estimulación. Claro, muchas veces es diagnosticado como el trastorno del desarrollo del lenguaje, pero puede ser trastorno del lenguaje. Okay. Y no es y hay mucha diferencia, ¿no? Porque no es lo mismo. Entonces, muchas veces por no saber las causas, entonces lo diagnostican como el trastorno del desarrollo. Entonces, como dicen, es desarrollo, entonces no le toman mucha importancia porque dicen, bueno, entonces al tiempo mi hijo va a hablar, con el tiempo o con su ritmo, y lo dejan. Pero ¿qué pasa? Que viene el tiempo, les agarra las prisas, viene el niño, llega la edad y el niño entonces todavía no habla. Y ahora, otra cosa bien importante que no nos tenemos que confundir, y no porque el lenguaje sea algo del neurodesarrollo, estamos hablando del intelecto del niño. O sea, el niño puede no expresarse de la manera adecuada en cantidad de palabras o en los fonemas y no tiene absolutamente nada que ver con su intelecto. El niño puede ser sumamente inteligente, porque me pasa mucho que me dicen, no doctora, no habla, pero es bien listo. Y yo, sí mamá, pero
no tiene nada que ver. Se está atrasando. Es que hay tres tipos de trastorno del lenguaje. Ajá. Está el trastorno que es expresivo, está el receptivo y está el mixto, ¿ok? El receptivo es cuando el niño recibe la información pero no la entiende, no la comprende. El expresivo es cuando recibe la información, la entiende pero no sabe cómo expresarse. Un ejemplo es como cuando el niño está sentado en la mesa y le dice a la mamá al niño: párate, ahí está tu vaso de leche, pero el niño ve 3 vasos de leche. ¿Cómo decirle, cómo comunicarse con su mamá y decirle cuál de los 3 agarro? ¿Ok? Y bueno, está el mixto, que es cuando no entiende la información y tampoco sabe cómo expresar. Oye, esto que dijiste, vale mucho la pena recalcarlo. Fíjense, mamás, vamos a poner este contexto. Imagínate que tu hijito tiene unos 3, 4 años, va a entrar al kinder, tiene alguna situación de que cuesta alguno de estas 2 partes o 3 de la clasificación que mencionaste, va a la escuela, lo sientan y entonces la maestra empieza a explicar. Y él pues simplemente ya no entendió. ¿Y qué pasa? Pues obviamente lo tiene sentado, él no entiende, pues es inquieto, se para y empieza a jugar. Y entonces ahí viene otro problema, ya le empiezan a poner etiquetas. No, es que no pone atención porque le encanta el relajo y se va a jugar, y entonces puede ser un problema, no está captando esa información. Claro, ahí el docente tiene que prestar mucha atención con ese niño porque puede haber diferentes causas por las cuales el niño no esté aprendiendo. Puede ser porque a lo mejor tiene algún problema de lenguaje, puede ser receptivo, o puede ser mixto, o puede ser expresivo nada más, o puede tener alguna otra condición. Y en ese caso, entonces la maestra tiene que prestar atención, avisarle a los padres para que entonces el papá pueda acudir con un pediatra o un neuropediatra o la terapeuta del lenguaje, en cualquiera de las causas que sea que tenga el niño que esté causando ese aprendizaje, ese problema de aprendizaje. Ok, y justo de lo que mencionaste, si es la parte expresiva, imagínense la frustración que pueden sentir sus chaparritos, que ellos van felices a la escuela y ya tienen su día de escuela y entonces llegan y le quieren contar a su mamá cómo les fue y no se pueden expresar. Así es. Entonces esa parte es frustrante. Entonces aquí lo que nosotras queremos dejar en claro es que el hecho de que un niño se esté atrasando con el lenguaje no solo es pues no pasa nada, pues ya hablará. O sea, tiene muchas cosas escondidas, o sea, puede haber algo más incluso. Es que para eso es la estimulación. Es muy importante que los papás desde los meses empiecen a estimular a su niño, así como lo estimulan en los movimientos, en motricidad gruesa o motricidad fina, también lo hagan en el lenguaje, porque si no lo hacen, entonces no se van a dar cuenta si el niño a 1 a 2 años o de 2 años a 3 años ya empieza a tener algún rezago en el claro, habla. y justo yo te iba a preguntar eso. ¿Qué nos puedes recomendar? Obviamente, mamis y papis, siempre tiene que haber la valoración inicial de un experto. De manera inicial, tal vez llegas con tu pediatra y tu pediatra hace la valoración de tu neurodesarrollo y te canalizará con el neurólogo si lo considera o te dirá con quién ir. Pero de manera general, pues yo soy una mami que estoy viendo como que mi hijo encaja en lo que están diciendo. ¿Qué nos puedes recomendar? Bueno, como estimulación, muchas canciones infantiles, hablarle mucho a tu bebé o a tu niño. Ahora, algunos ejercicios que pueden servirle a los niños. Excelente, mami, lo que más nos gustan. Ahí vienen los tips. Chéquense esto, a ver. Algunos ejercicios que les pueden servir, bueno, está desde el más sencillo y básico, que es con el globito, ejercicios de aire, ¿ok? Con un globito se puede poner a practicar el niño, a inflar y desinflar el globito. Otro, por ejemplo, con un popote, puede agarrar un popote el niño y una bolita de algodón o de papel, de cualquier papel, ¿no? Y puede ponerse a soplar la bolita y el niño hasta puede ser divertido porque pues va a ir viendo cómo se va moviendo la bolita, ¿no? Otro con la lengua, es muy importante. La lengua puedes embarrarle con yogur o con algún chocolate favorito o algún dulce, ¿no? Favorito del niño, embarrárselo en la boca, entonces el niño tiene que limpiarse la boca con la lengua. Tiene que sacar la lengua así y moverla alrededor de todos los labios para limpiarse ese dulce, y eso va a estimular la lengua, ¿ok? Otro ejercicio, por ejemplo, para estimular lo que son los músculos de la cara o los cachetes o las mejillas, es inflar la boca así y aplastarla y sacar el aire así. Es muy importante que se escuche ese sonido.
el sonido, como al desinflar. Exacto, porque estamos sacando el aire, pero es una forma de que el papá o el terapeuta esté comprobando que lo está haciendo bien. Que el Si ejercicio escucha, es correcto. exactamente, si escuchamos el sonido, entonces lo está haciendo bien, está sacando bien el aire. Ok, fíjate que lo que me gusta mucho es que pues todo lo que nos has dicho lo tenemos en casa. Entonces, mamis, nos concentramos en ejercicios que estimulen cachetitos, lengua, tenemos acceso a eso. Entonces, esto es de manera inicial, mami, lo que tú sacas una cita con un experto y siempre es como un trabajo en equipo. Pediatra, neurólogo pediatra y terapeuta del lenguaje, en este caso tú. Y yo te agradezco muchísimo que estés con nosotros y yo espero que nos vayamos a ver más seguido y algún otro tip, pero es bien importante, mami. Vamos a rescatar puntos. 1, que tu chaparrito esté chiquito no significa que sea normal que no hable. Hay metas esperadas, ya dijimos. ¿Qué pasaría si tu hijo tiene año y medio y no camina? Pues tú estarías así como alarmadísima. El lenguaje también tiene sus metas, ¿no? Sí, entonces, claro. muy importante. 2, que tu pequeño no hable. Es no... que, perdón, que te Ajá. interrumpa. Imagínate, si es tan importante es que un niño a cierta edad camine, ¿cómo no va a ser importante que hable cuando es su principal herramienta para comunicarse? Por supuesto. El lenguaje es la principal herramienta para comunicarse y lo hemos visto desde nuestros antepasados que también hacían sonidos, ellos se comunicaban a través de sonidos, entonces ahorita nosotros, bueno, con la evolución hablamos y bueno, hasta los bebés, incluso cuando son bebés, ellos emiten sus primeros fonemas, Claro. como a, Y así se y comunican. balbucean, ¿no? También ya así se comunican los bebés, entonces también es muy importante que, bueno, papá o mamá no lo dejen al tiempo y estén pendientes, estimulándolo, porque pues es su principal herramienta de De comunicación. comunicación y es muy importante. Yo creo que esto es padrísimo lo que tú haces y lo que vamos a estar haciendo en las redes sociales. Yo siempre digo, bueno, ya hay mucho acceso a la información, vamos a aprovecharla. El lenguaje es básico, fundamental. Entonces, otro punto muy importante, o sea, que tu hijo se demore en platicar, en hablar, en pronunciar palabras, pudiera ser el primer dato de algo que está escondido. ¿Y qué pasa si yo digo, no pasa nada, me aguanto un año más y resulta que tu pequeñito no solo necesitaba estimulación, tiene un trastorno del espectro autista? Y entonces ya un déficit o ya dejaste perder meses valiosos. Recuerden que los cerebritos de los chiquitos, entre más chiquitos estén, tienen alta neuroplasticidad y neuronas espejo, que si tú les enseñas algo, miren, rapidísimo. O sea, no es lo mismo una terapia, tú nos puedes decir, con un pequeñito de 2, 3 años, a que ya cachen a un niño que demora en hablar a los 5 o 6, ya eso es muy grave, porque se nos pasó a muchos por enfrente y no hicimos nada, ¿no? Así es. Igual puede ser, si el niño todavía no habla, más allá de que pueda ser algún problema cognitivo, puede ser algún problema físico, ¿no? Que pueda tener algún problema en el oído, Por supuesto. o en los músculos de la boca, en la lengua, algún frenillo que le prohíba pronunciar ciertas letras o fonemas. Entonces, es por eso muy importante estar al pendiente y acudir a tiempo. Y a veces también, ¿sabes qué pasa? Dicen los papás, no, yo le hice su tamiz auditivo al nacer y está bien. Eso es muy bueno, eso es un tamiz que se tiene que hacer de rutina con todos, pero ¿qué pasa en ese inter del año y medio? ¿Qué pasa si le dio infección de la garganta? Si tuvo infección del oído medio, ¿qué pasa? O sea, a lo mejor al nacimiento el tamiz auditivo estuvo bien y no significa que tu hijito no escuche nada, pero a lo mejor no escucha sonidos muy bajos. Escucha, se cae la olla, pues claro, voltea, pero ¿y si no escucha sonidos bajos y nosotros decimos, no, yo no le voy a llevar a valoración, yo aquí le voy a hacer terapia? No siempre funciona, porque todo lleva un orden: valoración por el experto y trabajo en conjunto. Así es. Muy bien, pues muchas gracias, compartan este video, denle like a la página y déjenos sus preguntas, todas las dudas que tengan sobre el tema que nos está platicando Daina. Es la experta en la terapia del lenguaje. Igual pueden agendar su cita marcando el número de Juno Doctors. Pues muchísimas gracias, Daina. Muchísimas gracias, Clara. Hasta luego.